El curso plantea una introducción al Capital de Marx, lo cual habla por sí mismo en el sentido que no nos proponemos suplantar la lectura integral o la comprensión del Capital de Marx, sino de algún modo incentivar a una lectura posterior, dejar plantadas las semillas, ¿no es cierto?, y el interés en todos ustedes, para que terminado el curso continúen leyendo, continúen introduciéndose en todos los elementos que vamos a estudiar acá y que constituyen siempre y van a constituir una herramienta muy importante para la militancia, para la comprensión de la sociedad capitalista y de cómo transformarla. Hablando de esto, y ya de alguna manera introduciéndonos, ¿no es cierto?, en el curso, uno piensa, bueno, ¿por qué el capital? ¿Cuál fue la finalidad de Marx al trabajar y al escribir el Capital? Tal vez la síntesis más sencilla o más completa en relación a este objetivo está en una carta que Marx le envió a un compañero y donde al relatar que estaba escribiendo, que estaba trabajando en el Capital, le dice: mirá, lo que estoy preparando es un obús, un proyectil al estómago de la sociedad capitalista. Esta definición, partiendo del propio Marx, es interesante porque señala una finalidad política, es decir, la necesidad de desarrollar una investigación, un planteamiento que sirva como un gran instrumento de lucha para el movimiento socialista. Es decir, una bomba, un cañón tirado al estómago de la sociedad capitalista. Esto es válido también frente a muchas intentonas y muchos libros probablemente no marxistas que buscan asimilar al Capital como una obra académica más que se desenvuelve en el mundo o en el universo de la economía política. Pero acá está, ¿no es cierto?, el objetivo de Marx. Cuando uno piensa en la figura de Carlos Marx, inmediatamente aparece casi una definición de diccionario que nos dice el padre del socialismo científico. Uno dice, ¿qué nos suena esto? Bueno, dos palabras, socialismo científico. Pero en estas dos palabras hay una cuestión muy profunda que se liga directamente a esto que vamos a estudiar acá, el Capital. Porque el movimiento socialista existía antes de Marx, de su obra y antes del Capital. Existía como movimiento de reivindicación de la clase trabajadora frente a las monumentales atrocidades que la gran industria capitalista, el maquinismo, la explotación que se traducía en larguísimas jornadas de trabajo, bueno, había conducido a que se manifestaran movimientos de la clase obrera buscando superar la injusticia y la monstruosidad que implicaba la cotidiana explotación capitalista. Pero en este movimiento Marx vio el límite del voluntarismo, es decir, un socialismo que por carecer de un estudio, de una caracterización completa de la sociedad que querían transformar, luchaba por esa transformación en términos de una mera expresión de voluntad. Por eso, al concepto de socialismo científico que se asoció a Marx, se le opuso el de socialismo utópico, es decir, las tentativas de transformación social que no habían tomado en cuenta las leyes objetivas del capitalismo.
Y en esta definición de socialismo científico aparece una de las cuestiones centrales del capital, en principio como método, y que tiene que ver con lo siguiente, que tiene que ver también con un gran señalamiento de Marx, que tiene que ver con lo siguiente. Para que una nueva sociedad, para que la sociedad socialista tenga lugar o exista, al menos en términos de estrategia, de potencialidad, el germen de esa nueva sociedad tiene que estar presente en la vieja sociedad. Tiene que estar plantados los elementos, nosotros, que hacen a la sociedad que queremos transformar en esta, para que, digamos, el planteo del socialismo no constituya una entelequia. Y acá viene uno de los grandes desafíos del Capital de Marx, una gran indagación respecto de cuáles son los elementos que en la sociedad capitalista y en su investigación indican, muestran el señalamiento de una nueva sociedad que surge de los elementos, de los cimientos del capitalismo, pero que constituyen al mismo tiempo su negación. Bueno, y acá viene uno de los aspectos que vamos a estudiar. La socialización del trabajo, la gran industria, el desarrollo fantástico de la productividad del trabajo como premisas de una nueva sociedad. Y principalmente el desarrollo de quien va a ser socialmente el sepulturero de la sociedad capitalista, que es la clase obrera. Estas premisas, estos gérmenes de la sociedad socialista presentes en la sociedad actual, constituyen indudablemente uno de los ejes del Capital de Marx. La otra cuestión central que tiene que ver con esto es que esa nueva sociedad no puede alumbrar si la vieja sociedad, en las propias leyes que se relacionan con su desarrollo, no muestran sus límites insuperables. Es decir, si la sociedad actual, por sus propias leyes, por sus propias características, no marcha a su declinación, no marcha a un derrumbe. Y esto, que también lo vamos a ver en la parte final del curso, es otro de los grandes elementos que constituyen el esqueleto del Capital de Marx. Es decir, acá está la cuestión del pasaje del socialismo como expresión de deseos de voluntad a el socialismo fundado en las leyes objetivas del capital, que van a ser ampliamente estudiadas por Marx. El otro punto que me interesa destacar a modo de introducción, y también volviendo a los títulos que uno lee, El Capital, crítica de la economía política. Es decir, hay una crítica de la economía como ciencia, una crítica de la ciencia, económica. Y entonces acá, perdónenme, voy a hacer una pequeña digresión. En general, dentro de las carreras de economía o de la facultad de economía, siempre existe, no sé si diría un debate, pero sí una cuestión o un problema a debatir, que es el origen de la economía política, es decir, cuándo surge la llamada ciencia económica. Y entonces, bueno, en esto hay dos grandes escuelas. Hay una que sigue el rumbo del lugar común, para decirlo de alguna manera. Si uno dice, bueno, si la economía estudia cómo hacen los hombres para producir, relacionarse entre sí, consumir, distribuir lo que producen, bueno, debe existir desde siempre. Y entonces lo que hemos estudiado economía, hemos tenido que padecer los libros de historia del pensamiento económico que te cuentan cómo era la economía en la época griega,
cómo era con los romanos, cómo era después en la Edad Media. Lo único raro de todo eso, que ese relato, esa historia, dura 10 páginas. Y es un cuentito de lo que decía Aristóteles, después de lo que decía Santo Tomás de Aquino, y después misteriosamente saltan al siglo XVI. Y luego mucho más al siglo XVII, al siglo XVIII. ¿Por qué es esto? Porque en realidad la economía política como ciencia, esa ciencia que va a criticar Marx, emerge y empieza a desarrollarse con el propio desarrollo de la sociedad capitalista. Y la razón es muy sencilla. Las sociedades anteriores al capitalismo no tenían relaciones de los hombres entre sí, relaciones para producir, para consumir, que constituyeran ningún misterio a ser explicado. Si vos lees un libro de la época esclavista, vas a leer, digamos, que hay, ¿no es cierto?, un imperio, hay esclavos, esos esclavos se sostienen, ¿no es cierto?, sobre la base de la estricta alimentación y de la pérdida de la libertad personal. Si uno piensa en la Edad Media, la distribución del producto social entre los señores feudales y los siervos sigue una norma que está preestablecida entre ambos y no admite, ¿no es cierto?, ningún tipo de duda. Es decir, no es un tema de economistas, es un tema de historiadores. Ahora, ¿qué pasa con esta sociedad donde se va a comenzar a desarrollar el comercio a amplia escala, en el plano local, en el plano internacional? Se van a acumular riquezas sociales inmensas, se va a dar lugar al desarrollo de la organización fabril y a la creación de una riqueza social que debe ser explicada. Esa sociedad que encubre, oculta sus verdaderas relaciones sociales, requiere una ciencia para ser explicada, que es la ciencia de la economía. Marx reflexiona sobre esto y dice lo siguiente: toda ciencia sería superflua si la forma de manifestarse de las cosas coincidiera con su esencia en forma directa. Si la esencia y la apariencia de las cosas no tuvieran un antagonismo, nadie necesitaría una ciencia. Por ejemplo, la Tierra, ¿no es cierto?, hace un percurso alrededor del Sol. Sin embargo, nos parece que es el Sol el que hace un percurso durante el día alrededor de la Tierra. Esa contradicción necesita ser explicada. Hay un choque entre esencia y apariencia que debe ser explicado. Y ocurre lo mismo con la sociedad capitalista, donde, por ejemplo, todos intercambiamos las cosas que producimos por un valor que representa aparentemente lo que nosotros efectivamente hemos producido. La vida se nos presenta como un intercambio de iguales en el mercado y, sin embargo, todos los días se produce una riqueza adicional, un mayor valor. Y durante varios siglos, los que estudiaron este problema querían explicar de dónde surgía esa mayor riqueza social. La economía política como ciencia, mal que le pese a los economistas que les gusta pensar que esto duró 2 siglos, o 2 siglos y medio. Cuando Marx explicó de dónde surge la riqueza social que se tiene en el capitalismo, se terminó. Y se terminó con el capital. Es decir, en el capital
En la crítica de la economía política, Marx concluyó explicando el misterio de la economía política y de la sociedad capitalista. Y entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, el otro gran elemento que nos interesa destacar, que es el capital como crítica de la economía política y como explicación de las relaciones sociales disimuladas, ocultas, mistificadas, que aparecen todo el tiempo en la sociedad en la cual vivimos. Y entonces, y ya para meternos, ¿no es cierto?, en el tema que queremos abordar hoy, después de todo lo que dije, no puede sorprender que en esta lucha entre esencia y apariencia, Marx aborda el desafío de comenzar el capital por la apariencia de las cosas. ¿No es cierto? Como en esas películas donde, ¿no es cierto?, la película empieza enfocando un cierto detalle, enfocando un objeto, enfocando algo, diciendo, arrancamos por acá y vamos a empezar a tirar el hilo. ¿Cómo comienza Marx su estudio de la sociedad capitalista? ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo se nos presenta esta sociedad? Se nos presenta como un inmenso pelotón o montón de mercancías. Este agua, este borrador, este marcador. Salimos a la calle y lo que vemos es esto, ¿no es cierto?, mercancías. Ahora, ¿por qué este tipo habla de mercancía? ¿Por qué tiene que usar esa palabra, mercancía? ¿Por qué no dice un conjunto de objetos, un conjunto de bienes, de productos? ¿Por qué tiene que usar esa palabra arcaica y retorcida, mercancía? Bueno, hay un sentido. Hay un sentido. ¿Qué es mercancía? Mercancía, por un lado, en cierto modo, es un producto del trabajo humano que cubre alguna necesidad, no importa cuál sea, cubre alguna necesidad. Puede ser un pedazo de pan, puede ser la imagen de un santo, eso. Y sí, para alguien eso puede representar cubrir algún tipo de necesidad personal y por lo tanto entra, ¿no es cierto?, en esta condición de cosas que satisfacen una cierta necesidad humana. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad social de estos objetos, de estos productos del trabajo? ¿Dónde los encontrás? ¿Cómo accedes a ellos? En un mercado, a través del cambio, a través del intercambio. El agua, bueno, esta no porque me la regalaron, pero digo, si yo quiero agua, quiero satisfacer, no es que yo salgo a la calle y me abastezco libremente de servidores de agua mineral. No, tengo que ir a un kiosco, comprarlo, y lo mismo pasa con el borrador, lo mismo pasa con el marcador. Es decir, son cosas que satisfacen necesidades humanas, pero a las cuales accedemos a través de un mercado, a través de un intercambio. Y entonces, esa idea de objetos a los cuales accedemos en un mercado explica esa palabrita alambicada y que ahora vemos que no es caprichosa, mercancía. Y al hacer esta explicación de la mercancía, ya nos estamos metiendo en el problema de su doble carácter, de sus dos grandes condiciones. Porque la primera es esta que señalábamos. Satisfacen alguna necesidad, son útiles en algún sentido. Todas estas cosas son útiles en algún sentido, calman la sed, permiten escribir, luego permiten borrar. Eso es lo que en la economía política, y Marx también recogiendo esta definición, llamó, mira lo que es esto, sí, sangriento, valor de uso.
Es decir, la primera condición de una mercancía, valor de uso, satisface alguna necesidad. Y no nos importa ahora acá, nosotros como decíamos antes, cuál sea. La condición elemental para que un producto de trabajo no sea mercancía, primero es que sirva para algo, que cumpla una función, es decir, que constituya y que sea, ¿no es cierto?, un valor de uso. Ahora bien, ese valor de uso es algo así como el soporte, la basadura de su capacidad para ser intercambiada en un mercado. Porque quien produjo este marcador no lo produjo simplemente por el ánimo altruista de contribuir a que la gente pueda escribir en pizarrones, ¿no? No digo, no, Ramal tiene el curso hoy, entonces vamos a hacer marcadores, que la causa del socialismo tenga con qué escribirse, ¿no? Dijo, este tipo puede ser que necesite el marcador, pero a mí lo que me importa es que va a pagar por esto. Y esto va a ser intercambiado, ¿no es cierto?, en un mercado, en una librería, etcétera, etcétera. Entonces, este valor de uso, esto es impresionante, ¿no? Yo lo veo, ¿sí? Le da un tono dramático, ¿no? Este valor de uso... Bueno, después... Este valor de uso es el soporte material que tiene este marcador para ser vendido, comerciado, y esa cualidad, esa segunda cualidad que tiene toda mercancía, es lo que llamamos el valor de cambio. Es decir, su capacidad para poder, ¿no es cierto?, ser intercambiada en un mercado por otro bien, por dinero. Bueno, después nosotros nos vamos a ir introduciendo, ¿no es cierto?, en este tipo de cosas. Entonces, al pensarlo, ¿no es cierto?, en términos de valor de cambio, estamos pensando en que, ¿no es cierto?, esta mercancía entra en un proceso de intercambio con otras mercancías. Por ejemplo, y viendo lo que tenemos acá, uno podría decir, un marcador podría cambiarse por una botella de agua o su equivalente en dinero. Ahora, no nos vamos a meter todavía en eso, pero digamos que el valor de cambio habla de una magnitud que puede ser comparada con otra magnitud, con otra. Si uno piensa en el intercambio, en cambiar, y en esto volvamos a nuestra infancia, pensemos, bueno, en la infancia algunos ya ni siquiera hoy, pero digo, en la infancia es lo que tenemos un poco más de 50. Cuando uno piensa en intercambiar, lo primero que le surge es cuál es el paso previo al intercambio. Para cambio una figurita por otra, por eso me acordé de los 50, cambio una figurita por otra. Entonces, ¿qué hago? Comparo. Todo intercambio obliga a una comparación previa. Yo no cambio algo caprichosamente. No voy a cambiar, puedo cambiar un marcador por una botella de agua, no voy a cambiar un marcador por esa silla para niño o bebé. ¿No es cierto? Es decir, que antes del intercambio aparece la comparación. Y en toda comparación, ¿qué tiene que existir para que se materialice? Tiene que haber entre las dos cosas a comparar
algo en común. Algo en común. Por ejemplo, dos boxeadores antes de la pelea se comparan en el pesaje. Entonces, uno es de raza negra, el otro es de raza blanca, uno es pelado y con chivita, el otro tiene el pelo enrulado, pero antes de subir al ring, los dos se comparan en alguna dimensión común. ¿Y cuál es la dimensión común ahí? El peso, lo que pesa cada uno. Entonces dicen, los dos son medios medianos. Están, ¿no es cierto?, en 75-600, 75-300, etc. Entonces, tiene que haber algo en común. Cambiar exige comparar. Y comparar exige encontrar un elemento común a las dos cosas para que la comparación y luego el cambio se pueda operar. ¿Y qué tienen en común un marcador y una botella de agua? ¿Cómo? Bueno, ocurre lo siguiente, pero eso es muy difuso. Incluso, por ejemplo, tomando tu pregunta, me dice, bueno, una botella de agua. Vos buscaste una respuesta, me interesa tu pregunta porque ocurre lo siguiente. Acá la compañera buscó una respuesta por el lado del valor de uso. Entonces dijo, bueno, para decir una cosa, ahora, por ejemplo, fíjense los límites de la subjetividad humana para poder operar en el cambio. Una botella de agua, para quien viene de hacer footing por todo Boedo y llega acá al local, empapado de transpiración, después de 20 horas sin tomar una gota de agua, no tiene la misma utilidad que una persona que se acaba de tomar un dispenser entero de agua o se ha pasado el día con aire acondicionado tomando agua sin ningún problema. Ahora, si el atleta del footing transpirado va a un maxi kiosco y compra esta botella de agua, ¿cuánto le compran? ¿Cuánto le cobran? 30 pesos. Si el oficinista que se pasó todo el día tomando agua va al maxi kiosco y compra una de agua, ¿a cuánto se la venden? A 30 pesos. Lo cual demuestra que la utilidad no sirve como medida del valor de cambio, del valor de cambio. Cosas que cumplen utilidades diferentes de acuerdo a la persona y demás, sin embargo, eso no se trasunta a la hora del intercambio. ¿Y qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común es que las dos cosas son resultados del trabajo humano. En las dos ha tenido que aplicarse trabajo humano para su producción, en una cierta magnitud, en una cierta dimensión. Acá Marx coloca esta cuestión que algunos habrán escuchado, ¿no es cierto?, la famosa cuestión de la ley del valor trabajo, es decir, el valor de las mercancías relacionado con el trabajo necesario para su producción. Anteriores economistas ya habían descubierto el lugar del trabajo humano, pero no en la dimensión con la que Marx va a desenvolver este problema y que ahora enseguida vamos a ver. Porque uno dice, bueno, muy bien. Trabajo. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos del trabajo? ¿A qué nos referimos con que las dos mercancías son resultado del trabajo humano? Y por lo tanto, gracias a eso se pueden comparar. El primer inconveniente con el cual nos encontramos es lo siguiente. ¿Cómo comparar el carácter específico del trabajo necesario para confeccionar un marcador del trabajo necesario para completar una botella de agua?
Si lo pensamos en términos más rudimentarios, si pensáramos, por ejemplo, en un traje, comparamos un traje con dos sillas. Uno dice, bueno, el traje lo hizo un sastre, las dos sillas las hizo un carpintero. ¿Cómo comparar el trabajo de un sastre con el trabajo de un carpintero? ¿Cómo comparar el trabajo de la carga de tinta con el trabajo del embotellado? Bueno, Marx se hace esta pregunta y señala lo siguiente: el trabajo que es común a todas las mercancías es aquel aspecto del trabajo humano que es común e indiferenciado y que se puede identificar en todas ellas. Tratando de hacer una metáfora sobre esto, señala lo siguiente. Nos estamos refiriendo al estricto desgaste de músculos, energía física y mental para producir algo. Entonces, en el trabajo humano hay un aspecto concreto, que sería, por ejemplo, el oficio del sastre, que sabe cómo coser un traje, y un desgaste general, indiferenciado de energía humana, que tiene el sastre. En el trabajo del carpintero hay un oficio, hay un conocimiento de cómo pulir y unir los trozos de la madera, pero hay un aspecto de ese trabajo que es indiferenciado, que es común a todos los oficios y a todas las actividades, que es el desgaste, el esfuerzo físico general que alguien tiene que hacer. Y Marx llamó a esto trabajo general o trabajo abstracto. Es decir, ese esfuerzo indiferenciado, ¿no es cierto? Quiero hacer acá una digresión, porque esta es una de las cosas que más cuesta entender. A lo mejor algunos de ustedes le dicen, esto entró con algo, trabajo abstracto, ¿cómo entender esto? Que estamos hablando de un trabajo que es un desgaste general de esfuerzo. Miren, este es uno de los aspectos, en la categoría de trabajo humano abstracto, donde Marx fue profético. ¿En qué sentido? Fíjense, detengámonos en los ejemplos que yo di. Yo hablé en un momento del sastre y del carpintero, ¿no es cierto? Y ahí se entiende muy bien que hay un trabajo específico, un trabajo concreto, y luego un esfuerzo general indiferenciado. Pero uno dice, entre un sastre y un carpintero, yo lo único que veo es el trabajo específico, es decir, el oficio del sastre, el oficio del carpintero. La trampa es que estamos tomando un ejemplo que es casi anterior al capitalismo, es decir, estamos hablando de oficios separados o al margen de la gran producción industrial. Entonces, el aspecto concreto del trabajo tiene mucho más peso que ese aspecto indiferenciado. Pero pensemos en la sociedad actual. Pensemos en una fábrica con operadores, ¿no es cierto?, de máquinas automatizadas, digitalizadas. Cuando uno piensa en eso, el aspecto concreto, específico del trabajo de un tornero, de un cajero bancario, de un operador de líneas aéreas, etcétera, etcétera, está mucho más borrado, y en cambio aparece un trabajo más rutinario, más estandarizado, ¿no es cierto?, con menos aspectos específicos, que es la característica del trabajo humano bajo el capitalismo, es decir, un trabajo general, un trabajo indiferenciado, con menos elementos de trabajo concreto, de trabajo específico. Entonces, esto que Marx en El Capital colocó como un señalamiento que cuesta ver en un mundo hipotético de oficios,
en la sociedad actual, donde la descalificación laboral y la relativa universalización de los procesos de trabajo han hecho de este concepto de trabajo indiferenciado de esfuerzo general un concepto mucho más asequible. Entonces, dejando de lado esta digresión y volviendo a lo que nos interesaba destacar, tenemos con que lo que permite la comparación es lo que tienen en común. Lo que tienen en común es el trabajo, y es este trabajo general, ¿no es cierto?, indiferenciado, que es común a todas las formas de trabajo. Ahora, viene el siguiente problema, y Marx se lo plantea. Alguien puede decir, bueno, pero el trabajo que demanda una mercancía, ¿qué es? El trabajo de alguien que está muy canchero, muy entrenado para hacer algo. Es el trabajo de alguien que se esfuerza todos los días por ser, ¿no es cierto?, el más olfa en el trabajo. O es el trabajo de alguien inexperto, que todavía no le tomó la mano, que no quiere trabajar con el mismo ritmo. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué trabajador estamos hablando? No todos trabajan con la misma destreza, con el mismo ritmo y demás. Entonces, Marx coloca el problema que el trabajo que se considera para esta comparación es el trabajo que en promedio lleva a hacer una determinada cosa en cada momento de la sociedad. Esto que él llamó el trabajo social medio o el trabajo socialmente necesario. Es decir, el tiempo de trabajo que en promedio, en una cierta sociedad, con un determinado rendimiento del trabajo, lleva a ser una determinada mercancía. Cuando uno lee, por ejemplo, estadísticas de ciertas industrias, este concepto de trabajo socialmente necesario lo maneja el capitalismo. Por ejemplo, cuando se dice una fábrica automotriz en este momento tiene una productividad de 3 automóviles por obrero día. Entonces, ¿qué se quiere decir con esto? Que algunas tienen 3,5, otras tienen 2,8, pero el promedio en el cual oscila la media de rendimiento del trabajo es lo que efectivamente actúa como medida de comparación, ¿no es cierto?, para las distintas mercancías. Entonces tenemos acá, digamos, la formulación de esto, ¿no es cierto?, que se llamó la ley del valor trabajo, es decir, la ley general que determina el intercambio de las mercancías. Una mercancía se intercambia por otra de acuerdo a la cantidad de trabajo general socialmente necesario para poder producir. Volviendo al ejemplo que teníamos acá, si un marcador, siguiendo las pautas de lo que una fábrica hoy de este tipo de cosas pudiera demandar, el equivalente a 2 horas de trabajo, se va a cambiar por una botella de agua si la botella de agua demanda 2 horas de trabajo. Si producir una botella de agua demandara, de acuerdo a las condiciones técnicas medias, demandara, por ejemplo, una hora, ¿cuántas botellas se podrían cambiar por un marcador? 2. Es decir, las relaciones de cambio se modificarían y entonces un marcador se intercambiaría por 2 botellas de agua.
Entonces tenemos esta primera cuestión, ¿no es cierto? Es decir, el intercambio de las mercancías regido por la cantidad de trabajo general y diferenciado que en término medio, socialmente necesario es eso, en término medio requiere una cierta mercancía para ser producida. Ustedes se preguntarán también, bueno, pero ¿y quién fija ese término medio? ¿Quién fija ese término? ¿Por qué hay un término medio? Bueno, ya les puedo anticipar la respuesta. El mercado y la competencia capitalista. Si hay alguien que produce zapatos tardando 20 horas para hacer un par y hay otro que tarda 4 horas para hacer un par, el que produce 20 horas o cambia o se funde. Entonces, la propia competencia entre productores va determinando una media de tiempo de trabajo, que es la que finalmente, ¿no es cierto?, incide acá. Bueno, entonces, no sé si hay otra pregunta de lo que vimos hasta ahora, pero visto esto, vamos a tratar de ver ahora la historia, no la historia, vamos a tratar de ver la secuencia que nos lleva desde este lugar al intercambio de mercancía por dinero, del cual nosotros todavía no hemos hablado. Lo que vimos recién es lo que podríamos llamar la forma simple del valor. Es decir, una mercancía que se compara con otra. Hay un marcador que dijimos que en términos del tiempo de trabajo necesario para producirlo equivale al tiempo necesario para producir 2 botellas de agua. Detengámonos un segundo, ¿no es cierto?, en esta formulación que tenemos acá. En principio nos dice lo siguiente, bueno, son 2 mercancías. Una se compara con la otra y la otra se podría comparar con la primera y en apariencia las 2 están cumpliendo la misma función. Pero no cumplen la misma función en esta comparación. Cuando uno dice un marcador equivale a 2 botellas de agua, el marcador y las 2 botellas de agua en la función del intercambio ocupan un lugar diferente. La primera mercancía, el marcador, está colocado en relación a otra mercancía. Uno quiere un marcador que aprecia por su función, por su valor de uso, y lo relaciona con otra mercancía que son las 2 botellas de agua. A su vez, las 2 botellas de agua, en este caso, más que como botellas de agua, sirven como equivalente de lo que queremos hacer valer al marcador. Para adelantarme un poco lo que voy a decir,
es como si las botellas de agua obraran como moneda. Es decir, yo digo, yo tengo el marcador vale 2 botellas de agua. Entonces, en esta forma simple, ya vemos que lo que en principio parece simplemente una cosa que se cambia por la otra, sí, una cosa se cambia por la otra, pero el papel que cumple una de las cosas no es el papel, ¿no es cierto?, que cumple la otra. Si imaginemos, por ejemplo, que alguien necesitara un marcador y llevara botellas de agua encima, dice lo siguiente: yo necesito el marcador, necesito las propiedades del marcador, su valor de uso. Y me dice, ¿cuánto vale? Vale 2 botellas de agua. Y yo entrego 2 botellas de agua. Para mí, las botellas de agua son solo valor de cambio. Son una cantidad de horas de trabajo que me sirven para lo que estoy necesitando, que es un marcador. Desarrollando esta forma, yo podría establecer una generalización y decir lo siguiente: sí, un marcador se referencia, ¿no es cierto?, o equivale a 2 botellas de agua, pero también equivale a un par de anteojos de Taiwán, a 2 lapiceras, a 3 gaseosas de litro, no es muy realista la comparación, ¿no es cierto?, a 1 kilo de pan, a una mamadera con leche. Bueno, entonces ocurre lo siguiente: mientras que en la forma simple que analizamos antes, en la forma simple del valor, el intercambio aparece como un fenómeno accidental. Es decir, hay alguien que tiene un marcador, hay otro que tiene 2 botellas de agua, se lo cambian entre sí en un acto que parece accidental o circunstancial. En esta forma aparece un principio de generalización del intercambio. Es decir, aparece el reconocimiento de que un marcador se puede referenciar en toda una cantidad de mercancías unidas con el marcador porque equivalen a la misma cantidad de trabajo humano socialmente necesario. Es decir, lo que las une es que, siendo resultados de trabajos humanos completamente diferentes y de utilidades completamente diferentes, todas representan la misma cantidad de trabajo, ¿no es cierto?, que el marcador. Y entonces podría darse lugar, y de hecho históricamente se dio, a un fenómeno de intercambio relativamente desarrollado, generalizado, pero también tortuoso, caracterizado por el trueque en cierto nivel de su desenvolvimiento. Por ejemplo, yo digo lo siguiente: yo necesito un par de anteojos de estos de Taiwán. Entonces, y tengo un marcador, pero resulta que el vendedor ambulante que vende los anteojos me dice: mira, yo marcadores no quiero porque vendo todo de memoria, en negro, no quiero anotar nada. Lo que necesito son 2 botellas de agua
para tirar acá en 11 en esta tarde de calor. Entonces tengo que ir con el marcador, cambiarlo por 2 botellas de agua, llevar las 2 botellas de agua y ir a ver al vendedor de anteojos para poder finalmente, ¿no es cierto?, concretar la necesidad que quiero satisfacer. Entonces, esta forma desarrollada del valor refleja un principio de generalización del intercambio, pero que choca con las dificultades de no poder determinar aún una mercancía que sirva de equivalente general. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Qué distinto sería esto si este mismo esquema lo planteáramos al revés? Se invirtiera en sus términos. Es decir, que 2 botellas de agua, una gaseosa de litro, un par de anteojos de Taiwán y 1 kilo de pan, todos ellos se referenciaran y tomaran como equivalente general al marcador. En este caso, la mercancía que sirve de equivalente de valor es la misma para todos. Entonces, cualquiera puede acceder a las otras mercancías que necesitan, cambiando la suya por marcadores y yendo con los marcadores a comprar lo que necesita. Es decir, en este caso, toda la sociedad ha reconocido a una mercancía como equivalente general. Y en este reconocimiento del conjunto de las mercancías de un cierto equivalente general está el origen del dinero. El dinero, efectivamente, no es otra cosa que una mercancía de ese universo de mercancías que relataba Marx, que ha sido reconocida y seleccionada por la sociedad como equivalente general. Entonces, observen acá algo muy importante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el dinero como un producto histórico, como un resultado de la sociedad caracterizada por el intercambio generalizado de mercancías. Y el dinero emergiendo como una mercancía más. Naturalmente a nadie se le ocurrió todavía que los marcadores sirvan como unidad monetaria, como moneda, por supuesto, mucho menos manchan y provocan todos los trastornos que está produciendo este marcador. Pero históricamente la sociedad mercantil fue identificando y seleccionando mercancías que sirvieron como equivalente general. Y en esto tuvo que ver, en una primera etapa, su aceptación, por ejemplo, el ganado, ¿no? Y ahí viene cuando se dice pecuniario, algo que tiene que ver el dinero, ¿no es cierto?, el pecus, ganado. La sal, y luego los metales preciosos, que tienen naturalmente la posibilidad, ¿no es cierto?, de ser fraccionados, ¿no es cierto?, de la posibilidad de fundirse, fraccionarse y servir como medio, ¿no es cierto?, como medio de intercambio. El señalamiento del dinero como un producto histórico, como una mercancía, y esto lo señala Marx en El Capital, ayuda fuertemente a la desmitificación del dinero.
Porque acá ya nos introducimos en este problema que señalamos en la primera parte del curso, de qué modo Marx hace emerger cuestiones que aparecen oscurecidas o mistificadas en la sociedad. Ustedes piensen lo siguiente: este desarrollo conceptual e histórico que hemos hecho del dinero es exactamente opuesto a la forma como el dinero se presenta en la sociedad capitalista, que es, digamos, un objeto, si se quiere, mágico, o un recurso que estaría elevado por encima de la riqueza social general y que él, con su varita mágica, le daría valor al conjunto de las cosas, cuando en realidad no es más que una mercancía más que ha costado para su producción una cierta cantidad de trabajo socialmente necesario, por ejemplo, el trabajo necesario para extraer el oro de las minas y fundirlo y fraccionarlo, y esa cantidad de trabajo socialmente necesario se compara con el tiempo de trabajo que cuestan, ¿no es cierto?, diferentes mercancías. Para completar el tema, me interesaría señalar muy brevemente que en este desarrollo histórico del dinero, luego Marx se detiene en ver y hace el desarrollo de las funciones del dinero. ¿Cuáles son sus funciones en la economía capitalista? La primera y muy obvia es la de servir de medida de valor, para la cual ni siquiera hace falta el dinero. Por ejemplo, pasamos por una inmobiliaria y dice: departamento de un ambiente en Boedo, un chiche, ideal, pareja joven, $80.000. No están los $80.000 ahí, no están en la vidriera ni están en el lugar, sino que simplemente está la enunciación de la cantidad de dinero necesaria para que se produzca hipotéticamente un intercambio. Y lo mismo en una vidriera donde aparece, ¿no es cierto?, una camisa, 80 pesos, 100 pesos. El dinero simplemente como registro, ¿no es cierto?, del valor de una mercancía, en este caso del precio, ¿no es cierto? Es decir, la expresión monetaria del valor es el precio. Ya no estamos hablando de horas de trabajo, sino, ¿no es cierto?, de una cierta cantidad de dinero. Bien que en el origen de ese dinero, nuevamente, hay siempre una cantidad de trabajo que fue necesaria para producir esa mercancía que luego la sociedad seleccionó como bien. Bueno, una segunda función del dinero es actuar como medio de circulación. Ahí sí, dame la botella de agua, te doy 30 pesos, la botella de agua para un lado, los 30 pesos van para el otro, después el que tuvo los 30 pesos con eso va y compra otra cosa, y entonces el dinero aparece como el lubricante efectivo de todos los procesos de intercambio. Ahí ya no basta con el cartelito que diga 30 pesos, ahí hace falta el dinero contante y sonante que debe tener existencia física, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante los intercambios. Esta función, la de medio de circulación, explica el origen de la moneda y en última instancia también del papel moneda. Porque, ustedes se dan cuenta, con ganado es muy difícil armar un medio de circulación más o menos generalizado. Entonces existió primero la moneda, se acuñaron monedas de oro y de plata, y luego
para acelerar más todavía la circulación, se imprimieron certificados que dan cuenta de la existencia de una cierta cantidad de metales preciosos en algún lugar, que son los billetes, el papel moneda, ¿no es cierto? O simplemente monedas que operan como representación de una cierta cantidad de dinero. Bueno, de estas dos grandes funciones emerge realmente la forma del dinero y tres funciones que podríamos llamarlas más avanzadas o más evolucionadas. Si el dinero existe de esta manera, en primer lugar se puede atesorar. Y el atesoramiento, ¿no es cierto?, en la historia del capitalismo fue la primera expresión de acumulación de riqueza social bajo una forma universalmente reconocida por todos. No es lo mismo atesorar marcadores, atesorar agua, que atesorar el oro, la moneda, es decir, aquello que va a ser universalmente reconocido como equivalente general. La otra gran función es la del dinero como medio o promesa de pago. No siempre el dinero interviene en la circulación de contado, para decirlo de alguna manera. Por ejemplo, yo voy y pago la botella de agua con la tarjeta de crédito. Qué mal tengo que estar para estar comprando la botella de agua con la tarjeta de crédito, pero bueno. Ya vamos a llegar, Bueno, ya vamos a llegar a eso. Entonces, me dan la botella de agua no a cambio de dinero, sino de una promesa de pago. A fin de mes vendrá la liquidación de la tarjeta y pagaré, ¿no es cierto?, el agua. O un cheque que vencerá el mes que viene, o un pagaré. Dentro de 2 meses te pago la botella de agua. Entonces, el vendedor en ese caso tiene otra forma, que es acreedor. El vendedor es acreedor, porque vende a cambio, ¿no es cierto?, de una creencia, algo que va a recibir. Y el comprador es comprador, pero también es deudor, porque recibe la botella de agua a cambio de algo que va a pagar, pero que todavía no pagó. Lo interesante de este punto es que cuando Marx se detiene en la función del dinero como medio de pago, aparece por primera vez en el Capital la noción de la crisis capitalista. ¿Por qué? Porque hace el señalamiento muy claro que, a diferencia de la circulación común de mercancía, donde todo el mundo al contado compra-vende, cuando se encadenan promesas de pago y se rompe una promesa de pago, después se pueden romper todas. Entonces dice, las crisis capitalistas, que después vamos a estudiar, toman la forma de una cadena de promesas de pago que no se pueden cumplir. Hay alguien que no paga, el otro que tenía que recibir dinero y pagar tampoco puede pagar, y se va armando, no sé, una insolvencia. Finalmente, Marx señala que la forma más evolucionada, más sofisticada del dinero en su función general es el llamado dinero mundial. Es decir, cuando el oro o ciertas monedas contemporáneamente, por la solidez que tienen sus respaldos y otro tipo de cuestiones que ahora vamos a analizar, sirven como equivalente general ya no solo a escala, ¿no es cierto?, de un país, sino, ¿no es cierto?, en un plano. Para concluir y de alguna manera resumir, ¿no es cierto?, la clase,
Cuando Marx analiza de este modo a la sociedad mercantil, es decir, a la sociedad regida por el intercambio generalizado de mercancías, analiza la siguiente contradicción. Dice, ¿qué tenemos acá? Tenemos una sociedad donde los productos del trabajo humano desenvuelven un espectro amplísimo de intercambio en un mercado y lo hacen con independencia de cada uno de los productores y de los trabajos privados que dieron lugar a esos productos. Fíjense lo siguiente, cuando nosotros decíamos recién, 2 botellas de agua equivalen a un marcador, empezamos a hablar de esa manera y todos lo tomamos naturalmente. 2 botellas de agua valen un marcador, una camisa vale 2 pantalones. Detengámonos un poco en esto. Una camisa se cambia por 2 pantalones. Una camisa vale 2 pantalones. A ver, si la camisa se cambia por 2 pantalones, es porque detrás de la camisa hay un obrero, varios obreros cortadores de camisas y hay un trabajo humano que se desenvuelve en forma independiente de otros trabajos. Y lo mismo pasa con los 2 pantalones, donde otros trabajos humanos, privados, independientes se desenvolvieron para producir los 2 pantalones. Entonces, acá viene un punto fundamental que me interesa dejar como conclusión de la clase. En la sociedad mercantil, los productos del trabajo humano se intercambian entre sí de acuerdo, en el fondo, es decir, en su contenido. Ese intercambio se relaciona con la cantidad de trabajo humano que tiene cada mercancía. Es decir, en la esencia del problema está el sastre, el cortador, en la esencia del problema está, pero en su apariencia el sastre desapareció, el cortador de camisas desapareció y las mercancías, los productos del trabajo humano se intercambian entre sí como si cobraran vida propia, con independencia de las relaciones sociales en las cuales se produjeron. Entonces Marx se detiene mucho en esto, porque dice, acá tenemos la mistificación de las relaciones sociales bajo el capitalismo, lo que él llama el fetichismo de las mercancías. ¿Por qué fetichismo? ¿Qué es un fetiche? En las sociedades antiguas el fetiche, ¿no es cierto?, era la adoración de un objeto, como si ese objeto cobrara vida propia. La sociedad capitalista adora a los objetos del trabajo humano y los considera en un intercambio con independencia y con ocultamiento de las condiciones sociales bajo las cuales ese intercambio fue producido. Y para concluir, en este punto señala lo siguiente: esa forma mistificada, encubridora de las relaciones sociales capitalistas es la única forma a través de la cual esta sociedad, al mirarse a sí misma, puede presentar su forma de producir, de consumir, de intercambiar. Porque si pusiera de manifiesto las relaciones sociales que existen detrás del intercambio de mercancías, sacaría a la luz la raíz de la mayor riqueza social, que es la explotación. Y entonces dejamos picando la cuestión que vamos a ver en la clase que viene, porque hoy lo que vimos es una sociedad justa, igualitaria y totalmente
medida en sus relaciones. 2 horas de trabajo se cambian por 2 horas de trabajo, el que tardó 4 horas cambia por 4 horas. Todo es un intercambio de equivalentes. Pero ¿de dónde sale el capital? ¿De dónde sale el beneficio? ¿De dónde sale la ganancia? Bueno, eso es lo que vamos a responder en la clase que viene. Ese billete de 100 pesos fue impreso como representación de una cierta cantidad de oro o de moneda mundial equivalente. Entonces, la cantidad de trabajo necesaria para la producción de ese equivalente general representa lo que costó, ¿no es cierto?, lo que costó la gasolina. Estrictamente es así, con todos los desvíos y con todas las cuestiones que luego, a ver, ocurre lo siguiente. En la función del dinero como medio de circulación y en el desarrollo del dinero como medio de circulación está también la semilla de la malversación del dinero como medio de circulación. Ustedes saben que la primer picardía de nuestros antecesores capitalistas fue limar las monedas para hacerlas aparecer. Decía, esto es, ¿no es cierto?, tanto de oro en peso, y resulta que los tipos habían limado el oro para hacer más moneda y hacer... Esa fue la primera forma de devaluación monetaria que se conoció en la historia, ¿no es cierto? Pero naturalmente luego hay, ¿no es cierto?, muchas formas de malversación del dinero una vez que se va creando una representación del dinero. Pero a los efectos de lo que estamos viendo acá, lo que nos importa ver es eso. Nos importa ver eso, es decir, que esa representación de la moneda es la representación de una cierta mercancía que actúa, ¿no es cierto?, como equivalente del valor de todas las demás mercancías. El trabajo en general, Marx lo llamo trabajo abstracto, que sería, como decir lo siguiente, el trabajo haciendo abstracción de sus particularidades. Es decir, está el trabajo, lo que decíamos ahí, el trabajo del sastre y el trabajo del carpintero. Muchos aspectos de esos trabajos son concretos, ¿no?, que tienen que ver con el oficio, con determinada calificación. Haciendo abstracción de esas particularidades, hay un desgaste general en cualquier trabajo que es el que puede ser comparable a todas las mercancías. Ahora, yo decía, me interesa reiterar esto que señalaba, en el sentido de que después esto lo vamos a ver en una clase próxima, pero la organización industrial bajo el capitalismo lleva no a la calificación, sino a la descalificación del trabajo. Es decir, cada vez es menor el peso del trabajo concreto y mayor el peso del trabajo abstracto. Pensemos en un... hablamos de la industria textil. Pensemos en un sastre y pensemos en una fábrica textil donde hay obreros cortadores y otros que están haciendo un trabajo en serie. En el trabajo en serie, la calificación es muy inferior y prima una rutina, un esfuerzo repetitivo, ¿no es cierto?, de una determinada tarea. Esto se da hasta en la música. Acá tenemos un compañero de músicos organizados, pero no, en un... Ah, acá hay otro, acá está Luis. ¿No es cierto? Pero un sintetizador y las formas, ¿no es cierto?, plantean un nivel de calificación y de pérdida de oficio, creo, ¿no?, que también se da hasta en algo tan específico, tan propio del trabajo concreto como en la música. Pensemos en el médico, el médico actual, que lo vamos a ver, se mete ahí en la PC,
Mira, Isabel, usted tenía hace 6 meses, tenía glucosa, tiene todo padronizado, tiene todo en la computadora. Entre la empleada, cuando decís, entre la empleada del laboratorio y la cajera del supermercado, el componente de trabajo general, de trabajo con abstracción, es muy fuerte. ¿Cierto? Y entonces, por ejemplo, la cajera antes necesitaba cierta destreza para marcar el precio de cada cosa. Ahora está el código de barras. Es una tarea de Por supuesto, terriblemente deficiente y digamos, con todo. Después vamos a tocar este tema en una clase posterior. Pero bueno, me interesaba, en relación a tu pregunta, volver sobre este tema. Bueno, yo comparaba el marcador con la botella de agua. Bueno, esto plantea un determinado estadio económico donde se pueda establecer un costo, un cierto uso de las materias primas, un uso del dinero. Es verdad, pero en lo esencial, en lo conceptual que estamos manejando, no cambian las cosas demasiado respecto del ejemplo más rudimentario entre el sastre, por ejemplo, y el carpintero. Lo que importa es lo siguiente. Hay una cierta regulación social, esto que vos decís, el costo y todo lo demás, que se ordena y que se impone ciegamente a través del intercambio. Porque uno dice lo siguiente, hay alguien que a la mañana se levanta, por ejemplo, Ámbito Financiero publica a la mañana tiempos de trabajo socialmente necesarios en la jornada de hoy. Dice, para hacer un auto, 12 horas, para hacer un marcador, media hora. Eso no existe. No existe justamente porque, digamos, la economía capitalista se caracteriza porque no hay una regulación consciente del proceso de trabajo. Esto que decíamos de los productores, cada cual por su lado, produciendo en forma independiente y que solo se relacionan entre sí a través de las mercancías que se producen. Esa relación de mercancías, ese intercambio en el mercado, sin embargo, de un modo caótico, por tanteo, por crisis, por depresiones, por quiebras empresarias, ordena, sin embargo, los costos y el tiempo de trabajo. Yo había dado un ejemplo antes, es decir, alguien va y lleva al mercado un par de zapatos que costó 20 horas. Entonces, bueno, a mí me costó 20 horas, yo lo vendo a 20 pesos. Pero resulta que todos los demás llevaron un par de zapatos que les costó 10 horas. Y lo venden a 10 pesos. Entonces, el que trabajó por 20 horas vuelve y dice, miren, tengo que cambiar los métodos de producción y duplicar el rendimiento del trabajo. O, si no lo sé hacer, tengo que cerrar. Entonces, el mercado, de un modo caótico, de un modo convulsivo, opera como regulador del tiempo de trabajo social medio que requieren las distintas mercancías para producir. ¿Por qué de un modo caótico? Porque lo hace después que las cosas se produjeron. Es esto que te decía, no es que sale en el diario, che, si sos zapatero, no tardes más de 10 horas, no, te enterás cuando te llevas el chasco, llevas el par de zapatos, resulta que no lo podés convalidar en el mercado lo que vos gastaste para poder producirlo. Es decir, que esos costos se calculan, existen, ya sea un sastre o sea un marcador, solo que se reconocen de este modo caótico que implica el intercambio mercantil. Y entonces ahí de vuelta esta contradicción que marcábamos. Hay una sociedad donde toda la inmensa plétora de mercancías es el resultado de diversos trabajos privados, independientes, pero esos trabajos solo se pueden relacionar entre sí a través de las mercancías que producen.
Es como si el mundo fuera, ¿no es cierto?, si todos los distintos productores fueran ciegos. Y por lo tanto a tientas tienen que ir eliminando el carácter social de los productos del trabajo. Uno podría dedicarle muchísimo tiempo a ver las raíces de Marx en la economía política clásica, pero traté, digamos, de no meterme en esto porque no quiero complicar demasiado el panorama a los compañeros, nada más, ¿no? Todo este desarrollo de Marx es, digamos, la conclusión, es por un lado la conclusión y al mismo tiempo la crítica de la economía política de Smith y Ricardo. Marx no hubiera podido llegar hasta el final sin los desarrollos previos de Smith y Ricardo, pero efectivamente, como vamos a ver en la clase que viene, estas premisas sobre el carácter del trabajo humano como sustancia de valor es lo que va a permitir que Marx explique el origen del mayor valor de la riqueza o del plusvalor, que es el punto en el cual fallaron los economistas políticos clásicos. La moneda de las sociedades precapitalistas tenían que ver con el intercambio como un fenómeno accidental, como un fenómeno relativamente... La característica de las sociedades anteriores al capitalismo es que el intercambio, digamos, el mercado, juega un papel complementario de la autoproducción, de la producción contenida en la comarca, en la sociedad feudal, es decir, se intercambia en forma accesoria. Me sobra esto y voy y lo cambio. Los primeros mercados, los mercados de la era antigua, estaban asignados por este tipo de fenómenos. El capitalismo se caracteriza por la producción para el intercambio. Es decir, se produce para el cambio y se invierte la ecuación. La autoproducción, la producción pasa a ser un fenómeno, una rémora del pasado. A los accionistas de Ford, probablemente el directorio de Ford tiene uno tiene un Chevrolet, el otro tiene un Toyota, el otro tiene... La fábrica Ford está hecha no para que ellos consuman autos, sino para la venta completa y total de los autos en el mercado. Entonces, el dinero como medio de circulación, que ya cumple una función completamente diferente, tiene que ver con el intercambio generalizado de mercancías. Este es el problema. Por eso, en esta secuencia que yo desarrollé, acá no hay solo un esquema conceptual, sino también un esquema histórico. La forma simple del intercambio, la forma desarrollada, responde una a las sociedades antiguas donde el intercambio era accidental. Y la forma desarrollada lo que sería la transición al capitalismo, donde todavía hay formas de trueque, donde todavía, lo cierto, no se ha impuesto un equivalente general, pero cuando la sociedad produce para el intercambio, entonces ya la forma social del dinero adquiere la dimensión que presentamos acá. Bueno, ¿Paramos acá? sí. Bueno.